Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Paul Basnac. Hoy les voy a hablar sobre este trabajo llamado Transporte Público Masivo en Ciudades Medias de Chile, dos enfoques para explorar su potencial, que forma parte de mi tesis doctoral en la Facultad de Ingeniería de la Universidad Católica, supervisada por los profesores Ricardo Vicen y Juan Carlos Muñoz. Bueno, Chile cuenta con 24 ciudades que podrían ser calificadas como medias según las últimas estimaciones de población del INE. Cabe destacar que ninguna de estas ciudades de tamaño medio cuenta con lo que se conoce como transporte masivo, ya sea con sistemas de metro o de BRT. Sin embargo, puede verse que hay propuestas de modos de transporte masivo en varias de estas ciudades, como pueden ser La Serena, Coquimbo, Antofagasta o Rancagua, Machalí. Podemos preguntarnos si estas propuestas de transporte masivo en las ciudades medias de Chile se justifican desde el punto de vista económico o no. Bueno, existen ciudades medias de distintos países y continentes alrededor del mundo que cuentan con distintas tecnologías de transporte masivo, ya sea con BRT, como varias ciudades de tamaño intermedio en Brasil, por ejemplo. También pueden ser tren ligero, como ciudades de tamaño intermedio en España, Francia y otros países de Europa. Incluso existen ciudades como Lausana en Suiza, que con menos de 500.000 habitantes cuentan con líneas de metro. Ahora bien, la literatura nos explica que no solamente la población es una característica relevante en las ciudades para justificar la existencia de determinados modos de transporte. Se conoce hace ya casi medio siglo que existen economías de escala en el transporte público. ¿Qué quiere decir esto? Que por tratarse de infraestructuras de elevado costo fijo, el costo medio por viaje disminuye al aumentar la cantidad de viajes que se hacen en un corredor. Es decir, que más viajes pueden justificar tecnologías de mayor capacidad, dado que un mayor costo en inversión inicial se compensa por un menor costo para los usuarios producto de una mayor velocidad de los desplazamientos. Entonces, bien, al hacer una revisión de la bibliografía, puede verse que existen distintos tipos de variables que se asocian a un mayor número de viajes en transporte público y por ende podrían tener influencia en la factibilidad de una ciudad dada para contar con distintas tecnologías. Por ejemplo, la población, el PIB per cápita, la forma lineal, la densidad de población y la integración modal suelen tener una correlación positiva con la cantidad de viajes en transporte público, mientras que la motorización se correlaciona en forma negativa, es decir, al haber más automóviles en la ciudad tiende a haber naturalmente menos viajes en proporción en transporte público y otras variables como pueden ser la red vial y la topografía suelen tener en función del contexto una relación ya sea positiva o negativa con el total de viajes en transporte público. Entonces bien, vamos a presentar a partir de esta breve introducción el primer enfoque que adoptamos en este trabajo, que es un modelo de clasificación de sistema de transporte público con una función del tipo probit ordinal que sigue la siguiente curva, que es lo que se modela en esta representación matemática, se modela a partir de un análisis en 5 categorías, se correlaciona una combinación lineal de los distintos atributos de las ciudades y sus habitantes, varios de los cuales presentamos en la diapositiva anterior, con el hecho de que la ciudad actualmente cuente con distintas tecnologías de transporte público. Las categorías 4 y 5 son aquellas que corresponden a ciudades con sistemas de transporte masivo, como puede verse ahí en el gráfico. Entonces bien, aplicando este modelo, que lo hicimos originalmente para 400 ciudades de todos los países de América, si aplicamos este modelo específicamente a la submuestra de las 24 ciudades medias de Chile, nos vamos a encontrar con que hay dos ciudades que por su puntaje, su elevado puntaje en esta representación de Score Probit, presentan para el modelo una alta probabilidad de pertenecer a las clases 4 o 5 correspondientes a la presencia de transporte masivo, esto con independencia de los modos que actualmente tienen. Estas dos ciudades son
Antofagasta y La Serena Coquimbo, que no solo son las ciudades más pobladas de esta submuestra, sino que también, y en particular para el caso de Antofagasta, cuentan con una forma lineal. Antofagasta en particular es una ciudad de forma muy esbelta que tiene prácticamente 20 kilómetros de largo por entre 2 y 3 kilómetros de ancho. Entonces, bien, una vez que encontramos que de estas 24 ciudades hay 2 que tendrían un potencial particular para contar con sistemas de transporte masivo, lo que hicimos son otro tipo de modelos matemáticos que son modelos de optimización. ¿Y cuál es la pregunta que nos hacemos? ¿Cuál es la cantidad mínima de viajes que justifica la existencia de transporte masivo en corredores para estas 2 ciudades? ¿Y cómo se compara esta cantidad mínima de viajes con el número de viajes existente en ambas ciudades? Bueno, ¿cuál es el método? Para distintos niveles de demanda, lo que hacemos es determinar una serie de parámetros óptimos, como son la cantidad de vehículos en un corredor, el tamaño de los vehículos y la distancia entre paraderos de transporte público, y comparamos para cada una de esa combinación, para cada una de esas combinaciones óptimas, comparamos el costo total, es decir, el costo de construcción, operación y asociado al tiempo de viaje de los usuarios, tanto para una configuración con buses convencionales como para una configuración de BRT, que es aquella en la cual hay una serie de características que permiten que el viaje sea más rápido, pero está asociado a un mayor costo de la infraestructura, como por ejemplo tener pistas exclusivas para la circulación de buses o paraderos que permiten el prepago y el acceso rápido. Entonces, bien, estas son las ecuaciones matemáticas, no los voy a aburrir mucho, pero lo que es importante señalar es que tenemos una serie de ecuaciones correspondientes al costo de construcción, al costo de operación y al costo asociado a cada una de las etapas del tiempo de viaje de los usuarios, y estos modelos son no lineales, porque cuando aumenta la frecuencia de circulación, baja el costo de usuarios y aumenta, en contrapartida, el costo asociado a la operación. Bien, estos son los esquemas representativos de corredores tanto para La Serena Coquimbo como para Antofagasta. Y aquí puede verse un resumen de los resultados que nos muestra, en base a estimaciones de encuestas origen-destino pre-pandemia, cuál sería la demanda actual captada por corredores en 2 avenidas distintas de La Serena Coquimbo y el principal corredor de transporte público de la ciudad de Antofagasta. Como podemos ver, solamente en el caso de Antofagasta, la demanda antes de la pandemia, vale decir, sería suficiente como para justificar la construcción de un BRT que actualmente no existe. En el caso de La Serena Coquimbo, para las 2 alternativas que evaluamos, tanto por la alternativa urbana a través de la avenida Balmaceda como una alternativa expresa por la ruta 5, vemos que la demanda no es suficiente para justificar desde el punto de vista económico la adopción de un BRT. En conclusión, en resumen, hemos visto que hemos aplicado 2 tipos de modelos simples que relacionan características de las ciudades con el potencial para que éstas cuenten con transporte masivo. Cabe destacar que esta es una herramienta de planificación y no reemplaza una evaluación social, que es un análisis específico que debe hacerse para analizar la factibilidad de un proyecto de transporte público. Y por último, pero no menos importante, estos datos son desactualizados, entonces una posible extensión de este trabajo es ver cómo ha influido la pandemia del coronavirus en los resultados que hemos presentado. Bueno, eso es todo, muchas gracias.